Me complace estar aquí con el elder Christoffel Golden y el obispo Gerald Cosé para participar en este análisis sobre cómo fortalecer a la familia y a la iglesia por medio del sacerdocio. El sacerdocio se encuentra en el centro del plan de salvación y el poder del mismo está dispuesto para fortalecer a la familia y también a los córunes del sacerdocio. El poder del sacerdocio debe utilizarse primero en el hogar, antes de utilizarlo en otro lugar. Es nuestra principal responsabilidad. Siempre he pensado que la responsabilidad es nuestra. Nuestro objetivo ha sido llevar a nuestros hijos de vuelta a nuestro Padre Celestial. Algo que hicimos fue determinar qué necesitaban en su enseñanza diaria. Por ejemplo, estudiábamos las Escrituras juntos y enseñábamos de las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes, lo cual ha ampliado la capacidad que ellos tienen de vivir el Evangelio de Jesucristo. Pienso que la oración familiar se relaciona mucho con las necesidades de comenzar a enseñar a los niños a temprana edad. Enseñar a los niños no es solo responsabilidad de la primaria. A los 2 años, antes de la primaria, pueden arrodillarse con sus hijos y comenzar desde allí. La iglesia nos ayuda a criar a nuestros hijos, pero no nos reemplaza. La familia es en realidad el primer lugar donde se debe aprender el Evangelio y especialmente del sacerdocio. Cuando los niños observan a sus padres, observan a su padre y cómo ejerce el sacerdocio y que es digno del sacerdocio, recibirán una enseñanza que les ayudará el día que formen su propia familia. La clave es que el padre debe honrar el sacerdocio y tomarlo en serio. Uno de los grandes ejemplos que recibí de mi padre fue hacer con él la orientación familiar. Era una actividad de la iglesia y una responsabilidad, y también una actividad y responsabilidad familiar. Seguir el ejemplo de mi padre y trabajar juntos en el sacerdocio fue la mejor capacitación que recibí. Por más importantes que sean las enseñanzas de un asesor del sacerdocio o de una asesora de las mujeres jóvenes en la iglesia, y esperamos que sean eficaces, nunca serán más eficaces que el ejemplo de una madre o el ejemplo de un padre. En la conferencia de octubre de 1994, el presidente Howard W. Hunter dijo estas palabras a los esposos y padres que poseen el sacerdocio. Es en calidad de patriarcas de su hogar, ejerzan su sacerdocio efectuando las ordenanzas correspondientes para su familia y dando bendiciones a su esposa y a sus hijos. Después de su propia salvación, hermanos, no hay nada tan importante para ustedes como la salvación de su esposa y de sus hijos. Excelente consejo. Una responsabilidad, pero también un privilegio que tienen los padres que poseen el sacerdocio es el realizar las ordenanzas de sus hijos, como bendecir a un recién nacido, bautizar, confirmar, conferir el sacerdocio a un hijo y así prepararlos para recibir las ordenanzas del templo, incluso el sellamiento en el templo. Esta es una senda de convenios por la que el padre y la madre pueden guiar a sus hijos. Creo que la parte esencial en todo esto es que el padre es el que debe velar para que el sacerdocio se utilice para el beneficio de su familia. No solo debe presidir con rectitud en el hogar, sino asegurarse de que las ordenanzas que facilitan el poder de la expiación lleguen a la gente y a su familia. Los abuelos también. En mi caso, que no tuve un padre en casa, fue un abuelo y muchas veces los tíos, quienes efectuaron las ordenanzas del sacerdocio para mí y fueron ejemplos a seguir. En muchas familias no hay un poseedor del sacerdocio en el hogar, y es tarea de los quórumes visitar a esas familias y extender hacia ellas las bendiciones del sacerdocio. Como maestros orientadores, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo bendecir a esta familia con el sacerdocio que poseo? Cuando hablamos del sacerdocio en el hogar, solemos suponer que se trata del sacerdocio de Melquisedec, pero hay hogares en la iglesia donde
un poseedor del sacerdocio arónico, es el único poseedor del sacerdocio en la familia. Tuve esa experiencia a los 12 años cuando fui ordenado diácono. Mi padre había fallecido y yo era el mayor de los hijos en la familia. Recuerdo que mi madre decía que era maravilloso tener la autoridad del sacerdocio nuevamente en su hogar. Qué linda experiencia. Estaba pensando en la importancia del sacerdocio y el poder que utilizamos. Podemos ejercer el sacerdocio en nuestro hogar con más frecuencia si estamos cerca del Espíritu. El padre que preside en el hogar es el patriarca del hogar y en cualquier momento puede tomar la iniciativa para dar una bendición. No tiene que esperar a que se lo pidan. Esperar a que se le pida es algo que puede hacer cuando se encuentre fuera de sus responsabilidades patriarcales. Así es. Creo que es un buen momento para hablar sobre la diferencia entre la autoridad del sacerdocio y el poder del sacerdocio. Quienes poseen el sacerdocio están autorizados, es decir, tienen la autoridad para actuar por el Señor, y esto se aplica a las ordenanzas que se realizan bajo la dirección de la Iglesia y las llaves del sacerdocio. Pero el poder del sacerdocio es más que la autoridad del sacerdocio. En los diversos usos que le damos al sacerdocio en nuestra familia, necesitamos el poder del sacerdocio. El poder del sacerdocio depende de la rectitud personal. En el libro de Mormón, con respecto a ese excelente principio, dice en el tercer libro de Nefi, capítulo 8, versículo 1, «Y no había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús, a menos que estuviese enteramente limpio de su iniquidad». Eso se refiere a la sagrada responsabilidad que tenemos de purificarnos, que debemos ser dignos de usar el sacerdocio para el beneficio de nuestra familia. Hablando de la naturaleza esencial de la rectitud personal y de la obediencia a los mandamientos para tener el poder del sacerdocio, el elder Wilford Woodruff enseñó: cuanto más cerca de Dios vivamos, cuanto más obedezcamos sus leyes y guardemos sus mandamientos, más poder en el sacerdocio tendremos. El poder del sacerdocio, el cual es el poder de Dios para bendecir a todos sus hijos, hombres y mujeres, funciona desde luego tanto en la familia como en la iglesia, y sus bendiciones están disponibles tanto para hombres como para mujeres. El sacerdocio lo poseen los hombres, pero las bendiciones las comparten todos. Exacto. Los hombres no son el sacerdocio. El sacerdocio es algo que ellos ejercen en favor de los hijos e hijas de Dios. Bueno, ese es el propósito de la iglesia. Y quisiera leer algo que dijo el presidente Boyd K. Packer. Existe una diferencia en la forma en que funciona el sacerdocio en el hogar comparado con la forma en que funciona en la iglesia. En la iglesia nuestro servicio es por llamamiento, mientras que en el hogar el servicio es por elección. Un llamamiento en la iglesia es generalmente temporario, pues llegará el relevo. Pero nuestro lugar en la familia, que se basa en una decisión personal, es para siempre. Este es un buen resumen de la función del sacerdocio en el hogar y cuál es el propósito de la iglesia, que es fortalecer el hogar para que el sacerdocio pueda bendecir a todos los miembros del hogar. El presidente Monson expresó lo siguiente: El don del sacerdocio es inestimable. Conlleva la autoridad de actuar como siervos de Dios, de bendecir a los enfermos, bendecir a nuestras familias y también a los demás. Su autoridad puede extenderse más allá del velo de la muerte hasta las eternidades. No hay nada que se le compare en todo el mundo. Protéjanlo, atesórenlo y vivan de modo que sean dignos de él. Hermanos y hermanas, hemos estado hablando del poder del sacerdocio en la familia.
Es mi testimonio que es la voluntad del Señor que el poder del sacerdocio se utilice para bendecir a sus hijos e hijas, especialmente por medio de la familia, la cual es la imagen y precursora de la exaltación en el reino celestial. Sé que esto es verdadero e invoco las bendiciones del Señor sobre nosotros al esforzarnos para alcanzar ese ideal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.